Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que el fundamento de la verdadera iglesia de Cristo no es de origen humano. Por eso ha permanecido y permanecerá para siempre. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por el alto honor de contar con su fidelidad para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En la continuidad del disfrute de las sabias y bíblicas enseñanzas contenidas en los comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, acerca del capítulo 4 del libro de los Hechos, ayer avanzamos hasta el verso 14, dejando a los valientes Pedro y Juan haciendo una gran defensa del Evangelio frente al máximo tribunal judío. Hoy les presentaremos los comentarios correspondientes a los versos 15 al 22. Pero antes, con toda humildad, respeto y amor cristiano, queremos hacer un llamado a los creyentes católicos romanos que nos siguen continuamente a fin de que revisen lo que el apóstol Pedro dice en los versos 11 y 12, respaldados por lo que él escribe guiado por el Espíritu Santo en Primera de Pedro 2, 4, 9, así como Pablo en Efesios 2, 20 al 22, Mateo 15, 8 al 9 y Primera Timoteo 2, 5 y 6, versus Mateo 16, 16 al 19, entre otras citas bíblicas, de modo que puedan reflexionar acerca de las erráticas enseñanzas que han recibido de sus líderes en cuanto a los roles o papeles de Pedro y la bienaventurada Virgen María con relación a la salvación del alma y el fundamento de la verdadera iglesia cristiana. Estos errores se deben, entre otras razones, a la falta de guianza del Espíritu Santo en el estudio de la palabra y a poner y enseñar las tradiciones de su iglesia por encima de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo y todos los evangélicos auténticos estamos en la mejor disposición de ayudarles si desean volver a la Biblia. Y ahora escuchemos con atención los comentarios de Matthew Henry, hoy con el tema Inicio de persecución a la iglesia, parte 3, Hechos 4, 15 al 22. Los apóstoles están ahora de frente al Sanedrín, el máximo organismo de juicio entre los judíos.
y vamos a ver el resultado. Les ordenaron que saliesen del Sanedrín a fin de verse libres de ellos, pues les hablaban muy claro a la conciencia y para deliberar qué habrían de hacer con ellos. Pensaban que podrían mantener ocultas sus decisiones como si pudieran esconderlas de Dios. Si hubiesen cedido a la poderosa evidencia de la verdad que se les había predicado, bien fácil le habría sido decidir lo que tenían que hacer con aquellos hombres. Pero cuando el hombre se empeña en no dejarse persuadir por la verdad, no es extraño que se deje arrastrar por el error. Llegaron a una decisión en dos detalles: que no era prudente castigar a los apóstoles, ya que el milagro, una señal notoria, dicen ellos, el milagro que habían hecho o habían llevado a cabo era manifiesto a todo el pueblo, conocido por todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Terrible obstinación, la del corazón malvado y endurecido. No lo pueden negar, pero no se dan por convencidos. Temían al pueblo, como otrora cuando querían prender a Jesús, que sin embargo había que silenciarlos para lo futuro, al fin de que no se divulgue más entre el pueblo, como si fuese una peste contagiosa que había que detener a toda costa. Les intimaron que en ninguna manera pronunciasen palabra ni enseñasen en el nombre de Jesús. El mayor servicio que se le puede prestar al diablo es silenciar a los ministros de Dios y hacer que permanezcan debajo del almud las luces que deben estar en el candelero. Pero Cristo no solo les había mandado predicar el evangelio, sino que les había prometido su asistencia. Quienes saben dar el debido valor a las promesas de Cristo, saben también tratar con justo desprecio las amenazas del mundo. Pedro y Juan responden mansa pero valientemente a estas amenazas y prohibiciones. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más bien que a Dios, porque no podemos menos de decir lo que hemos visto y oído. La prudencia de la serpiente les habría inducido a callarse, pero la osadía del león les permitía retar a sus perseguidores, aunque lo hacen con el candor y la mansedumbre de la paloma. Se justifican ante el tribunal en dos cosas: el mandato de Dios. Vosotros nos prohibís predicar el evangelio. Dios nos manda a predicarlo. ¿A quién hemos de obedecer? ¿A vosotros o a Dios? Nada tan absurdo como prestar atención a débiles y falibles hombres antes que al Dios infinitamente sabio y santo. El caso era tan claro que hasta el más lerdo podía entenderlo. Juzgad si es justo. La voz de su conciencia. No podemos menos de decir lo que hemos visto y oído. Sentían en su interior una convicción inamovible que había cambiado en santa fortaleza su humana fragilidad.
Los que mejor pueden hablar de Cristo son los que han experimentado el poder de su gracia. Sabían que tenían una misión de la que dependía la salvación de las almas. Si solo en Cristo hay salvación, ¿cómo habían de callar? Eran además cosas que habían visto y oído, testigos de primera mano. Si ellos no hablaban, ¿quién podría hacerlo? ¿Quién querría hacerlo? Viene finalmente el descargo de los prisioneros. Les amenazaron y los soltaron, porque no se atrevían a contradecir al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Así como las autoridades son puestas por Dios para infundir temor a los malvados y frenarlos, así el pueblo, por providencia de Dios, se convierte a veces en terror y freno contra las autoridades malvadas, porque no podían negar el milagro, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, por lo que tenía edad para hablar de sí mismo. Además, el pueblo lo conocía por tantos años. El milagro era tanto mayor cuanto que, como el caso de aquel ciego de nacimiento que se menciona en Juan 9:21, este hombre era cojo de nacimiento, así como el ciego era también de nacimiento. No podía ocultarse porque el pueblo conocía esta realidad y conoció y vio el milagro. Además, este hombre que nos da un gran ejemplo a todos de ser una persona agradecido de lo que había recibido, dice que estaba aferrado a Pedro y a Juan, y él también se unió para dar testimonio, y allí estaba de pie frente al tribunal como gran testigo de la gran verdad. El diablo quiere destruir la obra de Dios y se opone, pero queda destruido en sus argumentos por el poder y la gracia bendita. Mis amigos, Satanás es muy poderoso, pero él no es todopoderoso. Cobijémonos bajo el poder y la gracia de Cristo y seremos victoriosos en cada defensa de la verdad. Ojalá que aquellos que no la conocen lleguen a conocerla. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.